La semana pasada comenzamos el libro de Ruth y veíamos a dos mujeres que estaban unidas por el dolor y por la pérdida. Estaban en una pobreza absoluta, sin marido que las proteja ni provea, en medio de una sociedad patriarcal. Regresan a Belén, totalmente devastadas, vacías, tanto material como emocionalmente. Tanto que Noemí se presenta a sus vecinas con un nuevo nombre: amargura. Hoy entramos en el capítulo 2 y en este capítulo vamos a estar viendo diferentes tipos de relaciones que salen en este capítulo. Y veremos cómo el poder del amor puede cambiarlas por completo. En la cultura popular, la relación entre suegra y nuera suele presentarse como una relación difícil, llena de tensiones y conflictos. También con nuera-yerno, o con suegro y nuera, suegro-yerno, es una relación complicada. Hablaré suegra-nuera, pero es suegra también yerno, suegro, etc. ¿Vale? La relación se complica porque surge una rivalidad entre estas dos personas, una lucha por el amor del hijo. Parece ser que el padre y la madre creen que van a perder al hijo, que va a dejar de quererles porque quiere a otra persona que ha aparecido en su vida, con la que va a ir a formar una vida. La nuera cree que como ahora ya es su marido, debe desmembrarse de ese amor paterno. Y ahí empieza una lucha por el amor de esta persona. A veces el trato hacia la nuera o hacia el yerno es un tanto despreciativo y se les da calificativos como el agregado o la forastera. Normalmente, a veces, esta madre-padre empiezan a malmeter en el matrimonio de ese hijo, de esa hija. Empiezan a poner la cabeza así, empiezan a criticar y a desvalorizar a la nuera, al yerno, empiezan a agrandar los posibles defectos y empiezan a minar en la mente del hijo, manipulando muchas veces emocionalmente, y lo que están haciendo es envenenar esa nueva unidad que se ha juntado en Cristo Jesús. La nuera hace lo mismo hacia la suegra, o hacia el suegro. Comienzan a hacer desvalorizaciones al marido o a la mujer, empiezan a exagerar, a victimizar, a agrandarlo todo y a intentar poner esto en el corazón de su pareja. Con esto se crea en esa persona una guerra interna y a veces rencillas hacia la otra persona, con lo cual esto crea un ambiente insano que puede romper el matrimonio, que puede enrarecer a esos niños y ese ambiente. Y os lo digo por experiencia porque en mi familia lo he vivido. He tenido una abuela dominante, una abuela con amor posesivo. Y ese amor posesivo destruyó los dos. Bueno, a mis padres no pudo, pero a mi tía desgraciadamente sí. El hombre o la mujer se encuentra en medio de dos mujeres a las que ama, de dos personas a las que ama. Y parece ser que tuviera que elegir. Pero su madre seguirá siendo su madre y la amará por el resto de su vida, porque solo su madre puede ser su madre. Pero su esposa solo puede ser su esposa. Y también tiene ese lugar importante en su vida. Y hay que recordar que yo también he sido nuera. Y mi nuera debe recordar que ella también será suegra. Así es que lo que no nos gusta que nos hagan,
pues no lo hagamos. Hay un cuento japonés que dice que cuando la mujer se casa tiene que cuidar de la suegra. Y esta chica empezó a cuidar de la suegra, pero la suegra era bastante hostil. Así que la chica pensó, o mi marido viene conmigo a mí a otra casa, o yo lo siento, pero me separo. Y fue a hablar con un gran maestro, exponiéndole la queja. Entonces le dijo, mira hija, vamos a hacer una cosa. Independientemente de cómo ella se comporte, tú, durante 3 meses, le harás las mejores comidas que conoces, le limpiarás su habitación, que esté limpia, fresca, su cama, todo limpio. Y luego vienes. Así que la chica regañadientes empezó a hacerlo. Conforme fue pasando el tiempo, la cosa parecía que, oye, lo hacía con más agrado. Y cuando fue dijo, oye, pues lo he hecho con más agrado, e incluso mi suegra como que ha cambiado la actitud hacia mí. Y entonces el maestro le dijo, habéis cambiado las dos, porque tu actitud ganó el corazón de ella y el de ella cambió el tuyo. Dice en Efesios 5:31 que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a la mujer con la que se casa para ser una sola carne. Yo como madre, tú como padre, jamás podrás ser una sola carne con tu hijo o con tu hija. Y la pareja de tu hijo jamás podrá ser su madre y jamás podrá ser su padre. Sin embargo, en este capítulo de Ruth, Dios nos presenta algo totalmente diferente. Nos presenta una relación marcada por el amor, por el cuidado y por la bendición de Dios. Aunque no compartían la misma sangre, llegaron a ser una verdadera familia. Las relaciones familiares más fuertes no siempre nacen de la biología, sino del amor, de la lealtad y del compromiso mutuo. Hablemos del ADN. El ADN es el núcleo que forma una persona, donde está toda la información en lo que esa persona va a ser. En tu hijo está tu ADN y el ADN de tu marido. Y esos dos ADNs forman el núcleo principal, que es ese ser. Pero cuando tu hijo o tu hija se une en una sola carne a su pareja, su ADN se une al de ella o al de él. Son una sola carne. Y en ese ADN va el tuyo. Y de ese ADN y del ADN de la pareja, de tu hijo o tu hija, en el cual también están los de sus padres, ahí se forma el ADN del nieto o de la nieta y se va agrandando. Con lo cual, ella ya no es una forastera, ella no es un forastero. Pasa a ser sangre de tu sangre. Vamos a verlo en práctico. Ruth le pide a Noemí que la deje ir al campo a recoger espigas. Nadie se lo exige, nadie la obliga. Ella toma la iniciativa de trabajar para sostener a su suegra. Podría haber pensado, bastante hecho ya con acompañarla hasta Belén, oye, ahora aquí ya cada una que se busque la vida como pueda, ¿no? Sin embargo, ella decide cuidar de su suegra. Y yo me pregunto, ¿cómo fue el testimonio de Noemí cuando estaban en Moab, que tocó tan profundamente el corazón y la vida de Ruth de esta manera? En Tito 2 encarga a las mujeres de más edad a instruir y ser ejemplo de las más jóvenes. No dice a gobernarlas, dice a instruirlas con el ejemplo y con el amor. Noemí aconseja a Ruth como si fuera su hija. No la controla, no la manipula, la anima y confía en ella. No puede entender a Ruth como una sierva ni como una competencia. Es una mujer con dignidad y con capacidad, y ella la ayuda y la aconseja a que esas capacidades se desarrollen y a que le vaya bien en la vida.
Mi marido tiene una tía con la cual yo siempre he tenido una estrecha relación. Y ella dijo, si algún día mis hijos me dicen que yo soy la mujer que más ama y la principal en su vida, me moriré de pena, porque significa que no es feliz con su mujer. Y yo no estaré aquí para siempre. Fue una gran lección y a mí me llena de alegría cuando veo a mi hijo de menor, con su complicidad, con su amor, con sus cosas, esa unidad, esa felicidad es mi felicidad. El amor sano no controla, el amor sano acompaña y confía. Y ahora aquí aparece otra relación y otra persona. Aparece voz. En este capítulo todavía no hay un matrimonio, ni tan siquiera una relación romántica. Solo dos personas que tienen un carácter que agrada a Dios. Antes de que Dios uniera a Ruth y a Boaz en matrimonio, muestra quiénes son ellos. Muchas veces me he encontrado con personas que me han dicho, es que Dios no me da pareja. Mira que oro y la busco, pero no me da pareja. Y yo les digo, ¿y dónde la buscas? Y muchas veces me dicen, en TikTok. La busco en Tinder. Y claro, yo les digo, a ver, una persona con las características que Dios pide para ser el compañero, en Tinder no lo vas a encontrar, ¿eh? Esto tendrás que encontrarlo pues dentro del campo evangélico, en alguna iglesia, en algún campamento, en alguna actividad cristiana. Ahí es donde puedes encontrar a una persona con las características de Dios. Pero también les digo, ¿y tú crees que eres la persona adecuada para esa persona con estas características? ¿Realmente Dios te puede dar como pareja a un hijo o a una hija de esas características? Porque muchas veces nos concentramos en lo que nosotros queremos, pero no en lo que damos. Y quizás es que no estás bien alineado con Dios. Los matrimonios no se construyen principalmente sobre la atracción, sino sobre el carácter y el amor de Dios. El egoísmo destruye los matrimonios, el servicio los fortalece. El matrimonio no se trata de ¿qué puedo recibir de mi pareja?, sino ¿cómo puedo amar, servir y bendecir a mi pareja? Lo que llamó la atención de Boaz no fue la belleza de Ruth, sino su testimonio. Aquella mujer agarró un testimonio en Belén, en todo Belén, que fue impresionante, incluso en todo Israel. A lo largo de la historia en la Biblia se la reconoce como Ruth la virtuosa. Así que no fue el físico de Ruth lo que llamó la atención de Boaz. Y tampoco fue el físico de Boaz lo que llamó la atención de Ruth. Boaz era un hombre ya en cierta edad. Era un hombre adinerado, bien posicionado, tenía tierras, tenía empleados, y estaba muy bien reconocido en toda la élite de Belén. Pero, ¿cómo que este hombre no estaba casado con todo esto? Bueno, parece ser, según comentarios, que no era muy agraciadico y que posiblemente tenía algún defecto físico. Pero a Ruth lo que le encantó fue su carácter, su amabilidad, que era protector y que era cuidador. La pregunta no es atractivo, es guapa, tiene éxito. La pregunta es fiel? ¿Es íntegro? ¿Ama a Dios? ¿Cómo trata a los demás? ¿Cómo me trata a mí? A veces buscamos solo lo físico, ¿verdad? Y en el primer impacto, ¡oh, estamos tan enamorados!, que nos quedamos en la superficie. Pero realmente, si quieres una relación profunda, en lo que te tienes que fijar es en el carácter, en cómo es, en cómo reacciona a diferentes cosas, en cómo piensa, en cómo actúa hacia los demás, en cómo actúa contigo.
Se trata de amar con los ojos abiertos. Boaz le dice a Ruth, no vayas a otro campo, quédate aquí. La está cuidando, le está proveyendo para que no pase necesidad. Le dice, he mandado a mis criados que no te molesten. La está protegiendo, ella era una mujer extranjera, pobre, viuda, y posiblemente algunos podrían tratarla con desprecio. Sin embargo, él mandó a sus criados que no la molestaran, la protegía. Boaz trataba con honor y protección a Ruth. Usa su posición para proteger, no para dominar. Muchas veces cuando nos casamos, hay hombres, parece ser que piensan que a las mujeres se les ha caído el cerebro. Ya no tienen capacidad de pensar ni de decidir por ellos mismos. Parece que no tienen capacidad para resolver las cosas por ellas mismas. Tienen que decidirlo todo ellos. Es como si se hubieran comprado una silla y ahora la pongo aquí y ahora me la llevo para allá. Es como si se hubieran comprado tristemente un saco de boxeo donde descargan todas sus frustraciones, donde golpean su ira, donde con sus palabras desvalorizan e insultan, donde no protegen. Muchos hombres olvidan que esa mujer es aquella mujer por la que te esforzaste tanto en conquistar. Muchos hombres hablan del sometimiento de la mujer a su marido y apelan a lo que la Biblia dice. Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia. La Biblia presenta el sometimiento como una actitud de humildad voluntaria y de respeto. No como si fuera inferior la mujer. Además exige el sometimiento mutuo. El hombre hacia la mujer hacia el hombre, porque son pareja, son equipo, son iguales. Dice que la mujer fue sacada de una costilla del hombre. La costilla está en tu lado, porque son iguales. Cerca del corazón, porque tienes que amarla. Y debajo de tu brazo, porque tienes que protegerla. No la puso en la cabeza para que la gobiernes, ni en la mano para que la golpees. La puso al lado de tu corazón. En Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Muchas veces los hombres se quedan con las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor y olvidan todo lo que hay detrás. Pero cuidado, porque hay mucho detrás. Maridos, dice Efesios, debéis amar a vuestras mujeres con el mismo amor que Cristo amó a la Iglesia y murió por ella. ¿Estáis dispuestos a morir por vuestras mujeres y amar así? ¿Sabéis cómo trató el Señor a las mujeres? En la Biblia. ¿Os acordáis de aquella mujer pecadora que está esperando un castigo tremendo? Y aquellos se marchan y se queda aquí compungida esperando que el Señor le dé un castigo. ¿Y qué le dice? Vete y no peques más. A la mujer que tocó su manto, ella tenía flujo de sangre, esto era impureza, y si era tocado un hombre o una persona por una mujer así, debía estar en cuarentena. Si hubiera tocado el manto de otro hombre, pobre mujer, para que lo hubiera caído. Sin embargo, el Señor se gira y le dice, hija mía, tu fe te ha salvado. A la mujer que le lava los pies y están todos allí acusándola y señalándola, les dice, dejadla en paz, porque ella está preparándome para mi muerte. Y así podría estar dando un montón de ejemplos. Dante Gebel tiene una predicación hermosa que dice que cuando Dios llama a un hombre, le hace subir a la montaña. Pero cuando Dios busca a una mujer, es Él el que se acerca a encontrarla. Con ternura, con amor. Pues así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque si el esposo y la esposa son uno,
El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie aborrece su cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida con esmero. Así también Cristo lo hace con la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como se ama a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Ala, todo lo que dice? ¿Quién es ese hombre? Si el marido trata así a su mujer, ella estará completamente enamorada y apasionada por él. Sometimiento. Pero si la tratas como a la bayeta de la cocina, solo tendrás una casa limpia y una mujer resentida y llena de heridas. Por esto, como decíamos antes, dejará el hombre a su padre y a su madre y los dos serán una sola carne. ¿Quieres una mujer apasionada por ti? Entonces vas a tener que ser un hombre. Dios tenía un hombre preparado para Ruth y tenía a una mujer preparada para Boaz. En este capítulo Dios parece como que no está. Nos enseña que Dios sigue trabajando aun cuando nosotros no podemos verlo, aun cuando parece que nada está funcionando. Lo que vemos que en este libro parece una simple coincidencia, termina siendo la restauración de sus vidas. El Dios invisible del que Joan nos hablaba la semana pasada dirige los detalles de nuestra vida para manifestar su provisión, su gracia y su propósito. La declaración de Ruth a Noemí no fue solo una declaración de afecto, fue una de las oraciones más subversivas y revolucionarias de toda la Biblia. Dice, no me ruegues que te deje, porque donde tú vayas, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Para entender el impacto de esta manifestación, de esta historia, tenemos que viajar al Antiguo Testamento, al Deuteronomio, al capítulo 23:3. Ahí la ley era tajante y dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación. Ruth no era solo una viuda pobre, Ruth era una moabita. Ella pertenecía a un pueblo enemigo, nacido de un incesto entre Lot y su hija. Un pueblo maldito por la ley que tenía prohibido el acceso a la presencia de Dios. Ruth adoraba al dios Quemos, un dios que exigía sacrificios humanos para dar bendiciones. El Dios de Israel, en cambio, era el Dios de la gracia. Ruth no conocía la Torá. Ruth no había visto el mar rojo abriéndose, ni había escuchado los truenos en el Sinaí. Ella solo conocía a Dios a través de una familia quebrada, exiliada y en ruinas. Ruth no se convirtió porque viera a un Israel próspero. Ella se convirtió al Dios de Israel viendo el dolor de Noemí. Ruth decidió que el Dios de los que sufren era mucho más grande que el Dios de los que ganan. Cuando dice, tu Dios será mi Dios, estaba renunciando a la seguridad que su sociedad le daba. En la antigüedad, una viuda extranjera era exactamente nada. Ruth no oraba por prosperidad. Le estaba diciendo al Dios del universo, voy a ciegas solo porque sé que tu sombra es mejor que mi luz. Ruth no se quedó paralizada por las circunstancias. Aunque estaba sufriendo, decidió actuar. No se quedó esperando que bajara un ángel del cielo. Su fe no fue pasiva. En cuanto llegó a Belén, se fue al campo a romperse la espalda trabajando bajo el sol, recogiendo de las sobras. Su ejemplo nos enseña que la fe no es la que se arrodilla a esperar que caiga el maná, sino la que se arrodilla a trabajar la tierra que Dios le puso delante. He encontrado a muchas personas que dicen, no, yo ya lo he puesto en las manos del Señor, ahora ya me quedo quieta y ya Él hace. ¿Qué esperas? ¿Que te piquen a la puerta a traerte un trabajo?
o el sustento, o las medicinas. Tendrás que caminar. No le pidas a Dios que guíe tus pasos si no estás dispuesto a mover los pies, porque la fe no es pasividad. Confiar en Dios no significa quedarse esperando sin hacer nada. La fe también da pasos de obediencia, aunque no tengamos todas las respuestas. Muchas veces Dios abre puertas cuando nosotros damos el primer paso ante lo que está delante de nosotros. Dios no se olvidó ni de Ruth ni de Noemí en su dolor. Su presencia no siempre era evidente, pero estaba guiando cada paso. Él sigue obrando en nuestras vidas. Y lo que hoy parece solo un pequeño campo de espigas puede ser el lugar donde Dios está preparando provisión, consuelo y nuevos comienzos. Aunque solo puedas ver la tarea de hoy, lo evidente, Dios ve toda la historia. Tu pasado, tus errores o lo que la lógica humana dice que te excluye de las bendiciones de Dios no son rivales para su redención. Tus circunstancias actuales no son demasiado difíciles para que Él no pueda transformarlas. Que el Señor renueve tus fuerzas, llene tu corazón de paz y te recuerde que eres un hijo, una hija amada al que el Señor desea restaurar. Amén.